Imaginen un mundo pintado en tonos de caos y aventura. El aire es denso con el olor a pólvora y agua salada. Las olas chocan contra el casco de un barco imponente, su bandera negra ondeando al viento. Esta fue la realidad durante la Edad de Oro de la piratería, un periodo emocionante y peligroso que abarca aproximadamente desde 1650 hasta 1730. Fue una era nacida del conflicto, donde imperios extensos como España, Inglaterra y Francia lucharon por el control de las vastas riquezas del Nuevo Mundo. Estas guerras constantes crearon una generación de marineros hábiles y curtidos en la batalla que conocían el mar mejor que la tierra que habían dejado atrás. Eran maestros de la navegación, el combate y la supervivencia. Cuando las guerras terminaron, miles de estos marineros quedaron repentinamente desempleados. Las armadas se redujeron y los barcos mercantes ofrecían salarios míseros por un trabajo agotador bajo capitanes tiránicos. Para muchos, la elección era simple: una vida de pobreza y obediencia, o una vida de libertad y fortuna al margen de la ley. Eligieron lo último, dedicando sus formidables habilidades a la piratería. No eran solo criminales al azar, eran rebeldes organizados que creaban sus propias democracias flotantes. En un barco pirata, la tripulación votaba por su capitán, compartía el botín por igual y vivía según un código. Esta promesa de libertad y riqueza fue una llamada irresistible a la aventura para aquellos que no tenían nada que perder. El mar Caribe se convirtió en su coto de caza. Sus cientos de islas, calas escondidas y aguas poco profundas proporcionaban el paisaje perfecto para emboscadas y escapes. Los galeones españoles, pesados con oro, plata y gemas preciosas de las minas de México y Perú, eran el premio máximo. Estas flotas del tesoro seguían rutas predecibles, lo que las convertía en blancos tentadores para cualquier tripulación pirata lo suficientemente valiente como para desafiar el poder de un imperio. Cada incursión exitosa alimentaba las leyendas, difundiendo historias de riqueza inimaginable por todos los puertos y tabernas. Esto no era solo un crimen, era un desafío directo al orden establecido, una rebelión librada desde la cubierta de un barco. Esta era fue más que una nota a pie de página en la historia. Fue un fenómeno en toda regla que reformó el mundo atlántico. Creó una cultura única con sus propios símbolos, lenguaje y leyes. La calavera y las tibias cruzadas, conocidas como la Jolly Roger, no era solo una bandera, era una marca poderosa, un arma psicológica que podía hacer que una tripulación mercante se rindiera sin luchar. La piratería tuvo tanto éxito que amenazó la base misma del comercio colonial. Los imperios que alguna vez habían apoyado discretamente a los corsarios para hostigar a sus enemigos, ahora declaraban la guerra total a los piratas que habían creado inadvertidamente, sentando las bases para conflictos legendarios y misterios que aún nos cautivan hoy. Entre los muchos piratas que vagaban por los mares, pocos nombres resuenan en la historia con tanta fuerza como el capitán William Kidd. Su historia es una de trágica ironía, una fábula de cómo un héroe puede convertirse rápidamente en un villano. Kidd comenzó su carrera como un corsario respetado, un pirata legal contratado por el gobierno inglés para cazar barcos enemigos y otros piratas en el Océano Índico. Se le dio un barco formidable, el Adventure Galley, y una misión clara. Sin embargo, su viaje estuvo plagado de infortunios. Su tripulación se amotinó por la falta de botín, y la línea entre el corsarismo legal y la piratería ilegal comenzó a desdibujarse bajo la inmensa presión de entregar tesoros. El punto de inflexión llegó cuando Kidd capturó el Quedagh Merchant, un enorme barco cargado de oro, seda y otros bienes valiosos. El problema era que el barco navegaba con pases franceses, pero estaba capitaneado por un inglés y tenía carga propiedad de figuras poderosas con conexiones con la corona británica. Cuando la noticia llegó a Inglaterra, Kidd fue tildado de pirata. Navegó a América, esperando limpiar su nombre, y se dice que enterró una parte significativa de su tesoro en la isla Gardiners, Nueva York, como moneda de cambio. A pesar de sus esfuerzos, fue arrestado, enviado a Londres para un juicio simulado y finalmente ahorcado en 1701. Su leyenda, sin embargo, apenas comenzaba, centrada en el vasto e inexplorado tesoro que supuestamente dejó atrás. Luego estaba el pirata que encarnaba la imagen misma del terror, Edward Teach, más conocido como Barba Negra. Era un maestro de la guerra psicológica. Antes de una batalla,
Tejía mechas de cáñamo en su enorme barba negra y las encendía, cubriendo su rostro de humo. Esto, combinado con las múltiples pistolas y dagas atadas a su pecho, creaba una apariencia demoníaca que a menudo hacía que sus víctimas se rindieran al instante. Barbanegra comandaba una flotilla de barcos, siendo su buque insignia el formidable Queen Anne's Revenge. Bloqueó el puerto de Charleston, Carolina del Sur, manteniendo a toda la ciudad como rehén hasta que se cumplieran sus demandas de suministros médicos, un acto descarado que cimentó su temible reputación. El reinado de terror de Barbanegra terminó en una sangrienta batalla frente a la costa de Carolina del Norte en noviembre de 1718. Acuñado por el teniente Robert Maynard de la Marina Real, Barbanegra luchó con ferocidad legendaria. Según testigos presenciales, sufrió al menos 5 heridas de bala y 20 cortes de espada antes de caer finalmente. Su muerte fue tan dramática como su vida, pero dejó un misterio tentador. ¿Dónde estaba su vasto tesoro? Nadie más que yo y el diablo sabemos dónde está, se jactó famosamente. Con su muerte, el secreto de su ubicación aparentemente se perdió para siempre, desatando una búsqueda del tesoro que continúa hasta el día de hoy, con innumerables expediciones buscando el lugar de descanso final de su fortuna. No todas las leyendas piratas tratan sobre cofres enterrados en islas desiertas. Algunos tesoros yacen en tumbas acuáticas, esperando ser descubiertos. Tal es el caso del Whydah Galley, un barco de esclavos de última generación capturado por el capitán pirata Black Sam Bellamy en 1717. Bellamy era un tipo diferente de pirata, autodenominándose el Robin Hood del mar. Se veía a sí mismo como un revolucionario que luchaba contra los capitanes y comerciantes opresores de la época. Después de capturar el Whydah, lo convirtió en su buque insignia y se embarcó en una de las carreras piratas más exitosas de la historia, capturando más de 50 barcos en poco más de un año. El Whydah se convirtió en un cofre del tesoro flotante. Estaba cargado con las riquezas combinadas de todas las conquistas de Bellamy, cofres llenos de monedas de oro y plata, joyas africanas, marfil y valiosos productos comerciales. Se decía que contenía el tesoro de 53 barcos diferentes. Bellamy navegaba hacia el norte, posiblemente para visitar a su amante en Cape Cod, Massachusetts, cuando la catástrofe golpeó. En abril de 1717, una violenta tormenta, una tormenta del noreste de proporciones épicas, atrapó al Whydah demasiado cerca de la costa. El barco, pesado con el botín, fue sacudido por olas monstruosas y se estrelló contra un banco de arena. Zozobró y se hundió, llevándose consigo a Bellamy y a todos menos a 2 de sus 146 tripulantes. Durante más de 260 años, la historia del Whydah Galley y su inmenso tesoro no fue más que una leyenda local, una historia de fantasmas contada por marineros y pescadores a lo largo de la costa de Cape Cod. Muchos creyeron que el barco y su fortuna se perdieron para siempre, dispersos por las implacables corrientes del Atlántico. Los historiadores debatieron su ubicación exacta, mientras que los cazadores de tesoros soñaban con encontrarlo. Como dijo una vez el famoso explorador submarino Barry Clifford, encontrar un naufragio pirata es el sueño de toda una vida. Encontrar el Whydah, el único naufragio pirata de la Edad de Oro completamente autentificado jamás descubierto, es como encontrar el final del arco iris y la olla de oro. Ese sueño se hizo realidad en 1984. Después de años de minuciosa investigación, Barry Clifford y su equipo localizaron los restos del Whydah Galley. Encontraron la campana del barco, grabada con la Whydah Galley 1716, lo que proporcionó una prueba innegable. Desde entonces, se han recuperado más de 200.000 artefactos, incluidas miles de monedas de oro y plata, cañones, pistolas y objetos personales pertenecientes a la tripulación. Sin embargo, el misterio está lejos de resolverse. La gran mayoría del tesoro del barco sigue siendo esquiva. Se cree que está enterrada profundamente bajo arenas movedizas. El descubrimiento del Whydah demostró que las leyendas eran ciertas, pero sus mayores secretos aún están fuera de nuestro alcance, custodiados por el mar implacable. Las historias de Kidd, Barbanegra y el Whydah Galley representan solo una fracción de los misterios sin resolver de la Edad de Oro de la piratería. La pregunta central que sigue alimentando nuestra imaginación es: ¿qué pasó con todo el tesoro? Historiadores como la doctora Rebecca Simon, experta en piratería,
ofrecen una perspectiva pragmática. La mayoría de los piratas no vivieron lo suficiente como para enterrar tesoros, explica. Eran grandes derrochadores. El botín a menudo se dividía inmediatamente y se gastaba con la misma rapidez en bebida, comida y festividades en refugios piratas como Port Royal o Nassau. La idea de enterrar tesoros era más la excepción que la regla. Esta teoría sugiere que las mayores fortunas piratas no fueron enterradas, sino que simplemente se reintegraron a la economía colonial. Sin embargo, esta explicación práctica no lo explica todo. La leyenda del tesoro enterrado tuvo que comenzar en algún lugar, y el depósito confirmado del capitán Kidd en la isla Gardiners demuestra que sí sucedió. Esto alimenta la especulación sobre otros escondites más grandes ocultos en islas remotas del Caribe y más allá. Los mapas del tesoro, ya sean reales o ficticios, se han convertido en un símbolo poderoso de esta búsqueda duradera. Los entusiastas y cazadores de tesoros señalan los desafíos logísticos que enfrentaban los piratas. Con las patrullas navales persiguiéndolos constantemente, enterrar activos valiosos y no perecederos como oro y plata habría sido una forma lógica de asegurar su riqueza para un día futuro que, para muchos, nunca llegó. La tecnología moderna ha abierto nuevas fronteras en esta búsqueda centenaria. Imágenes satelitales, radares de penetración terrestre y drones submarinos avanzados se están utilizando ahora en lugares vinculados a leyendas piratas. Estas herramientas permiten a los exploradores ver debajo del suelo y buscar en el lecho marino con una precisión sin precedentes, convirtiendo la especulación salvaje en una investigación sistemática. Cada nuevo descubrimiento, como una sola moneda española encontrada en una playa remota o un cañón recuperado de un naufragio previamente desconocido, agrega otra pieza al rompecabezas. Estas pequeñas victorias mantienen viva la esperanza de que un gran descubrimiento, quizás el tesoro principal de Kidd o el alijo secreto de Barbanegra, esté a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿se revelarán alguna vez estos secretos por completo? Quizás algunos se pierdan para siempre, sus ubicaciones borradas por el tiempo, las tormentas y las costas cambiantes. Otros pueden estar esperando justo debajo de nuestros pies, a la profundidad de una pala de cambiar la historia. El atractivo de estos misterios radica no solo en la promesa de oro, sino en la conexión que brindan a una época pasada de rebelión y aventura. La búsqueda misma es el verdadero tesoro, un viaje que nos invita a seguir explorando, seguir preguntando y seguir soñando. Los mapas están ahí, las leyendas persisten y el mar aún guarda sus secretos. La única pregunta es, ¿quién será el que finalmente los descubra?